Bueno, vamos ahora a entrar a estudiar, escuchar, recibir la palabra del Señor. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué es lo que se celebra hoy? Lo dejé pensando, ¿verdad? La dejé pensando a usted también. No, todo el mundo piensa que se celebra algo que tiene que ver con cosas de las tinieblas, pero no, no es eso. Es todo lo contrario. No, no celebramos eso. ¿Sabe qué celebra la iglesia cristiana evangélica? La Reforma, el día de la Reforma. Hoy es 31 de octubre y hoy se celebra el día de la Reforma protestante, que así se le dio en llamar, porque un monje católico en aquel tiempo, cuando no existía todavía la iglesia evangélica, un monje católico decidió romper con lo que eran enseñanzas que no estaban con la palabra de Dios, que no encuadraban, no calzaban con la palabra de Dios. Y él se fue a un templo en Gutenberg, en Alemania, y clavó 95 tesis. Dentro de esas tesis o postulados, él reclamaba, protestaba por el abuso que estaba haciendo la Iglesia Católica, cobrándole dinero a la gente en lo que se llamaban las indulgencias. Y era pedirle a la gente dinero para construir un templo muy lujoso, el que está ahora en Roma, en el Vaticano. Para eso era que estaban pidiendo indulgencias. Pero le hacían creer a la gente que dando dinero lograban el favor de Dios, que podían recibir favores de Dios e inclusive que podían ser salvos o salvar a alguien que se había muerto, sacarlo del purgatorio y doctrinas que no están en la palabra de Dios. Entonces este sacerdote o monje, Martín Lutero, dijo: esto no puede ser así. Yo no encuentro eso en la Biblia. Por eso hay una frase famosa de él: lo que no cuadra con la Biblia no lo podemos creer. Y entonces fue cuando él protestó. De ahí que viene ese término que nos han usado, nos han dicho, nos han puesto ese sobrenombre, ustedes los protestantes. Pero protestamos contra el error doctrinal, sí, eso sí, claro que sí. Y bueno, hay cinco tesis, 5 de los postulados dentro de todos esos que presentó Martín Lutero. Ahí en la pantalla le puse esos 5 postulados famosos. El primero de ellos es sola escritura. A eso le llaman las 5 solas. Porque Martín Lutero lo que quiso dar a entender es que hay solo 5 cosas que podemos creer, seguir y afirmar. Y la primera de ellas es que solo la escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios debe ser el fundamento de la doctrina cristiana. Por eso nosotros decimos que callamos donde la Biblia calla. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a enseñar. Y hablamos donde la Biblia habla, donde la Biblia lo diga, lo vamos a decir. ¿Ves? Sola escritura. El segundo postulado o la segunda sola es la sola gracia. Solo por gracia. Nadie es salvo por méritos propios. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Él quiso darnos salvación como un regalo. Y la Iglesia Cristiana Evangélica sostiene ese concepto de la gracia. Sola fe es la otra sola. El cristiano vive por fe. Dependemos de Dios. No sabemos qué hay en el mañana, pero sabemos que Dios ya está ahí, que Él sabe el futuro. Y que todo lo que sucede, sucede porque Dios está en control. Vivimos por fe. Dependemos de Dios por fe. Como Abraham, que se movió por fe. Por eso se le llama el padre de la fe, Abraham. Así debe ser todo creyente. Sola fe. La cuarta sola es solo Cristo. Solo Cristo. Porque también se había dado en aquel tiempo el error de enseñarle a la gente de que habían varios medios para llegar a Dios, que a través del santo fulano de tal, del otro santo, del otro papa, que el papa Gregorio, el papa León y todos esos. Y entonces Lutero dijo: no, ningún papa, ningún Gregorio, ningún León, ningún
sacerdote, ningún santo es mediador. Solo hay un mediador, solo hay un Salvador, y es Cristo. Nosotros respetamos, los evangélicos, respetamos y admiramos, que es diferente, a los santos. Pablo, Pedro, etcétera, hombres y mujeres de Dios, la misma María, la Madre del Señor, la respetamos, la admiramos, pero no la veneramos. Ahí está la diferencia. Solo se venera a Cristo, solo Cristo es digno de adoración. Esa es la cuarta sola. La quinta es solo a Dios la gloria, porque también muchas veces en las organizaciones humanas se cae en el error de darle a alguien la gloria. ¿Ves? Y eso es un peligro. Hay líderes hoy día, no solo, déjame decirte que no solo en el catolicismo, que también aún en la iglesia evangélica ha caído en ese error de darle gloria más a una persona que al mismo Dios a veces. Y se le da una posición, se pone en una plataforma a seres humanos que no son Dios. El Papa en su corona tiene una leyenda que dice Vicarius Christus. No sé si sabías eso. Una corona de oro que él anda, y se la pone de vez en cuando. Ahí dice Vicarius Christus. Eso, ¿sabes qué quiere decir? Que él es el Cristo, que él es el representante de Cristo. Eso no es bíblico, no está bien. Entonces los protestantes, claro, nos juzgan porque decimos, no, eso no está bien. El único que merece gloria es Dios. Ningún sacerdote, ningún pastor, inclusive, merece gloria. Merecemos respeto, eso sí. Admiración, sí, quizás también. La palabra de Dios dice, al menos de nosotros los pastores, que se imite nuestra fe. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nos habla el libro de Hebreos, ¿verdad? Imitad a vuestros pastores en el testimonio que tenemos. Entonces, está bien ese respeto, lo apreciamos, pero no darle la gloria nunca a ningún ser humano. Ese es el punto. Entonces, esas son las 5 solas que los protestantes celebramos, o los cristianos evangélicos proclamamos como parte de nuestros pilares de fe, ¿verdad? En este día 31 de octubre. Eso es nuestra celebración hoy. Y claro, al enemigo no le gusta eso. Y él quiere cambiarle la celebración a otra cosa que no tiene nada que ver. Él quiere robarse el show, como dicen. Que le diga a él honor. Y no, él no lo merece, no lo tiene para nada. Amén. Aleluya. Oremos. Padre, yo traigo delante de ti la palabra tuya, porque sé que es tuya, no es mía, es esa palabra que tú revelaste y es suficiente. Ella, tu palabra, es suficiente. Y hoy te pedimos que al abrirla, se abra también nuestra mente, se abra también nuestra inteligencia espiritual, nuestro discernimiento, y de todo aquel que me escuche y reciba hoy este mensaje también, abre su entendimiento hacia tu palabra, Señor. En el nombre tuyo, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi tema para hoy lo he titulado Cosas que no se mezclan. Sabe que hay ciertas cosas que no se pueden mezclar. Cosas que no se mezclan. Tenemos que tener cuidado a veces con las mezclas que hacemos en la vida, en todo sentido. Mire, por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Se conoce eso, que el agua y el aceite no se mezclan. Por algo será. Son incompatibles. Resbala el aceite en el agua. La sal y el café tampoco se mezclan. Yo no sé si a usted le ha pasado que por accidente le ha puesto sal al café. Qué horrible eso, ¿verdad? Pensé que era el azúcar y era la sal. No se mezcla la sal y el café. La leche y el jugo de limón tampoco se mezclan. Usted se toma una limonada y detrás un vaso de leche y rápido va a tener que ir al baño.
¿verdad? Pasa eso. El fuego y la gasolina tampoco se mezclan. Se hace un incendio, es un peligro. Todas esas cosas materiales, de cosas sólidas, no se mezclan. Pero también hay cosas que no se mezclan en lo espiritual. Hay cosas que no coinciden, que no calzan en lo espiritual tampoco. Y hay cosas que son de Dios y que no van a ser compatibles con lo que no es de Dios. Por eso yo no entiendo cómo aún hay muchos cristianos que en un día como hoy quieren dar a entender de que es compatible esa celebración que hoy se da en todo lado con los valores y la fe cristiana. Eso no se mezcla, no puede mezclarse, no son compatibles, choca con los principios de la palabra de Dios. Vaya a 2 Corintios 6, 14 al 18, cosas que no se mezclan. Allí el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo dice, no se mezclan una persona creyente y un incrédulo, no se mezclan. Eso Pablo se refiere a la relación matrimonial, pero se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, a mí me han dicho: pastor, tengo una oferta de trabajo, un hombre o una mujer, una persona por ahí, quiere ser mi socio, mi socia en un negocio. Y yo siempre les he dicho, ¿y esa persona tiene valores cristianos? Porque lo material, el dinero y la parte atractiva puede ser esa del negocio, pero ¿qué si esa persona no tiene valores cristianos? Y después va a hacerte trampas en el negocio o te va a dañar en lo económico, en la parte del negocio que quieren hacer. No se mezclan. No hagas negocios a ese nivel de socios con alguien que es un incrédulo. Dice Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Ves? No se mezclan. La justicia choca con la injusticia. A uno le molesta cuando algo es injusto, si es un siervo o una sierva de Dios, un hijo de Dios. Le molesta. No va a decir eso está aceptable. No, no está bien. Como cuando vemos que se maltratan a las personas por su color de piel o por su origen étnico, o porque vienen de cierto país o del otro y se les trata mal. Eso es injusticia. Podrán decir, es que rompió las leyes, cruzó la frontera ilegal, entre comillas, pero es una injusticia la manera en que le trataron. Es una injusticia que esos niños los encierren en unas jaulas ahí, como animalitos en la frontera, por ejemplo. No se mezclan esas cosas, tengo que decirlo. ¿Y qué más dice? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí vamos al punto, vamos al grano. No se mezclan la luz y las tinieblas, chocan. Porque cuando la luz aparece, las tinieblas ¿qué? Desaparecen. Por eso no se llevan la luz con las tinieblas. Y desde el principio de la creación, siempre el enemigo ha querido tener al mundo en tinieblas. En el Génesis se habla, ¿verdad? Que el mundo estaba desordenado y vacío y todo era ¿qué? Tinieblas. Pero Dios habló, nuestro creador Yahweh habló y dijo, hágase la luz. Y la luz prevaleció hasta la fecha. Y tenemos como recordatorio entonces los astros, las estrellas, el sol y la luna. Y aún en la noche hay una lumbrera, aún en la noche hay una luz a nivel de la naturaleza. ¿Ves? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y en lo espiritual también no podemos, como un día como hoy, no podemos usar símbolos de las tinieblas y decir, eso no está mal. Es una fiesta, una celebración cultural. No, no hay comunión. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Belial es otro de los nombres que se le da a Satanás en la Biblia. Belial.
Y dice, ¿qué armonía puede haber? O sea, ellos no son compatibles. Belial es el enemigo de Dios. Yo no puedo entonces utilizar cosas que tengan relación con Belial y decir, esto es de Dios, esto es cristiano, esto está bien. No, chocan. Si es de Cristo, es de Cristo. Si eres de Cristo, eres de Cristo. Y no puedes celebrar nada que se oponga a quien es Cristo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se mezclan. Un creyente y un incrédulo no se mezclan en el sentido de hacer lo mismo los dos. No que yo no tenga amistades que no sean creyentes. Yo tengo muchos amigos no creyentes o conocidos al menos. Tengo relación a ese nivel, pero con una intención clara. Ser de influencia para ellos. Sacarlos de las tinieblas también. Ser una influencia para ellos. No para seguir el juego de lo que ellos hacen. No para participar de lo que ellos participan, que esté opuesto a las cosas de Dios. Y no solo en esta fecha, en todo el tiempo, en todo el año. Hay cosas en las que no vamos a coincidir un incrédulo con un creyente. Yo sé que usted y yo hemos estado en situaciones donde en el ambiente del trabajo tal vez hay por ejemplo, hay alcohol y te dicen, tómate esto, no está mal, tómate un par de tragos. Pero tú dices, no, esto no coincide con mis valores. Y aunque sea el jefe el que me lo diga, yo voy a tener que decirle al jefe, mira, eso no es parte de mi ética. El respeto, respeta eso, o le voy a pedir, entiéndeme en eso. Y no voy a, porque es el jefe, o porque es fulano de tal, voy a aceptarlo y voy a seguirle el juego hasta cierto punto. No. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? El creyente va a estar del lado de la luz. Si hay en el ambiente de tu trabajo personas hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, o hablando mal del cristianismo, ¿de qué lado te vas a poner? ¿Vas a seguirles el juego? Ah, sí, es verdad. Hoy las iglesias no sirven. Los pastores son esto y son el otro. El cristianismo ya no sirve. ¿Te vas a poner a seguirle el juego a los incrédulos? No. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Tienes que tener claro de qué lado estás. ¿Cierto? Si así lo hacemos en otras cosas. En los deportes, por ejemplo, ¿verdad? Yo veo ahora en las redes sociales cómo la gente está ahí apoyando a un equipo o al otro. En fútbol, en boxeo, en béisbol. Ahora están con el béisbol toda esta semana, ¿verdad? Y algunos, no, yo hasta la muerte voy a ser de tal equipo. ¿Tienen claro con quién están, a quién apoyan? No está mal que apoyes un equipo que te guste, no. Pero mi punto es que si así somos con un deporte, podemos decir lo mismo de nuestra fe. En esta fe que yo tengo en Cristo, voy a estar hasta el final. Nada me va a apartar. Esta convicción que tengo como hija de Dios, como hijo de Dios, de las 5 solas que hoy mencioné, esas 5 convicciones las voy a seguir hasta el día de mi muerte. ¿Ves? Ahí es a lo que me refiero. Cosas que no se mezclan. Verso 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí se establece otra vez la distinción entre lo santo y lo profano. El que es un hijo de Dios entiende esa línea de división, ese límite entre lo santo y lo profano. Que no hay acuerdo entre Dios y los ídolos. En aquel tiempo los ídolos eran literalmente imágenes que se habían creado, la diosa Semíramis, Epafrodita,
qué sé yo, todos esos dioses de aquella época. Cuando Pablo llegó a Atenas, en la Grecia antigua, en Hechos capítulo 17, se relata eso. Él ve que tienen un rótulo ahí que dice al Dios no conocido, porque eran tan idólatras los griegos que por si les faltaba algún otro Dios, tenían un rótulo ahí que decía al Dios no conocido. El ser humano qué sé yo, por naturaleza, decía un filósofo, y le tomo la frase para usarla como ilustración, sin que tenga la connotación que él le quiso dar. Pero él decía, el ser humano es un animal religioso. Cuando yo no era creyente y era medio filósofo también, yo usaba esa frase. El ser humano es un animal religioso, tiene que tener alguna religión de algo. Aún los ateos tienen su propia religión, créalo. Entonces, desde ese punto de vista, pero en realidad lo que pasa es que hay un vacío interior. San Agustín, uno que fue filósofo y se hizo cristiano después, Agustín de Hipona, Agustín decía, todos tenemos un vacío interior y no se llena hasta que encontramos a Dios. El poeta también de mi país expresó en una ocasión, Gustavo Barberena decía, hemos dudado de Dios, sin embargo, todos lo llevamos dentro. ¿Ves? Vosotros sois templo del Dios viviente. Dios quiere habitar en vos, en mí, en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer su residencia en tu corazón. Que podamos decirle a Dios, Dios, tú estás en mi corazón y no pagas renta. Eres el que manda ahí. Tú vives en mí, de verdad. Él quiere ser eso. Él no quiere ser un Dios de domingos, nada más. Él quiere ser un Dios de todos los días en tu vida y en la mía. Por eso dice, habitaré. ¿Qué dice? Habitaré y andaré entre ellos. No solo quiere habitar en tu corazón, dentro de ti, en tu persona, sino andar contigo, caminar contigo. Ser tu compañero en todo. Andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué linda relación. Eso se llama intimidad con Dios, no religión. Muchos tienen religión, pero no tienen intimidad con Dios. No caminan con Dios. Saben de Dios, han oído de Dios, pero no caminan con Dios. Porque para que no se mezcle lo profano con lo santo, hay que caminar con Dios. Verso 17 dice, por lo cual, o sea, Pablo aquí dice, ok, ya les expliqué que no se mezclan ciertas cosas. Ahora les digo por qué y por lo cual, qué resultados hay, qué consecuencias hay cuando se mezcla lo que no se debe mezclar. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, yo os recibiré. Oiga, qué reto hace el Señor ahí. Número 1, nos dice salgan de en medio de ellos. Sí, cuando tú estás en un lugar, en un ambiente donde no se está dando gloria a Dios, sal de ahí. No te quedes ahí. Si Dios no tiene lugar ahí, tú tampoco. ¿Me entiendes? Salgan de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os recibiré. O sea, no toques lo que sabes que va a dañar tu relación con Dios. Hace un rato mencioné el alcohol, por ejemplo. Las drogas, muchos tipos de drogas. La promiscuidad sexual. El dinero mal ganado. Resultado de negocios chuecos o de otras cosas. No toques lo impuro y yo os recibiré. Hoy día nos preocupamos, ¿verdad?, por no tocar físicamente, literalmente, no tocar nada, ni las puertas, ni nada. Y nos andamos lavando las manos, poniéndonos gel con alcohol y toda la cosa. Pero a veces tocamos lo impuro en el alma. A veces tocamos lo que no agrada a Dios en otras maneras.
Verso 18 dice, y seré para vosotros padre. ¿Qué quiere ser Dios? Padre. ¿Ves la relación linda que Dios quiere que tengas con Él? ¿Ves por qué no puedes mezclar otras cosas? ¿O estás con Él como tu padre o no? Y vosotros me seréis hijos e hijas. Esa es la relación que Él quiere tener. ¿De hijo o de hija? ¿Sabes que es un don o un regalo o un privilegio que tú puedas decir soy hija o hijo de Dios? Toda la gente puede decir yo soy creación de Dios, pero no todos pueden decir yo soy un hijo o una hija de Dios. Te suena duro eso, pero mira, San Juan 1:12 dice el Señor Jesús, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? Los que le recibieron. Les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Ahí es donde se inicia esa relación tuya con Él como tu Padre. Y tú empiezas a de verdad entender lo que es ser un hijo o una hija. ¿Y eso quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso, the Almighty God, de Elohim, como dicen en el hebreo. El Elohim es el Dios altísimo. Ese Señor, el Adonai, Él dice, quiero tener una intimidad contigo, que seas mi hija, que seas mi hijo. Pero hay una condición, no te mezcles con lo que no es mío. Si usted lee toda la Biblia, toda la relación que Dios tenía con Israel, usted notará en esa relación que Dios tenía con Israel, que Él les pedía esa condición siempre. Estén conmigo. Sean leales a mí. No se mezclen, no se mezclen con el culto pagano, no se mezclen con Baal, no se mezclen con este otro, con los altares a estos dioses o estas diosas, no. Acera y todas esas diosas que aparecen en el Antiguo Testamento también. Sean leales. Esa es la petición. La expectativa de Dios es la lealtad. Y eso le pedía a Israel, y ahora que tú y yo somos hijos e hijas de Dios, esa es la expectativa que Dios tiene para contigo y conmigo también. Amén. Cosas que no se mezclan. Seguimos hablando de cosas que no se mezclan. Efesios 5:8-14. El verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pues hay un antes y un después. Sí, antes yo hacía esto y lo otro, puede que sí. Puede que antes yo participé en algunas celebraciones que eran contrarias a la palabra de Dios. Puede que antes yo tuve hábitos que chocaban con los valores de la palabra de Dios. Pero ahora sois luz en el Señor. Ahora es diferente. El hoy tiene que ser diferente. Si eres una hija o un hijo de Dios. Andad como hijos de luz. ¿Cómo nos llama? Hijos de luz. Ya les expliqué que eres hijo o eres hija cuando recibes al Señor. Pero agrégale a eso, que no solo eres hija, hijo, eres hijo o hija de luz, indicando que tienes que brillar, que lo que Dios ha hecho en ti tiene que notarse, tiene que brillar la luz de Dios en tu vida. Verso 9, por eso dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bien definido lo deja allí la Escritura. Tu carácter va a mostrar la imagen de Dios. Y tú vas a buscar ser comprobante, vas a buscar testear, como dicen en inglés, probar lo que es de Dios y lo que no. ¿Cierto? Comprobando. No te creas todo, no sigas todo, no. Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este siglo. También se aplica eso. No sigan todo lo que el mundo hace, porque todos lo hacen. Como aquella frase popular que aprendí en Texas de los hermanos mexicanos. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No. Tenemos que seguir al que nos guía, que es el Señor, no a lo que haga toda la gente, no a la frase popular, comprobando lo que es agradable al Señor.
Pregúntate siempre eso. ¿Vas a tomar una decisión en tu vida? Pregúntate, ¿le agrada al Señor? ¿Vas a entrar a un lugar por allí? Pregúntate, ¿le agrada al Señor este lugar? ¿Voy a practicar algo diferente en mi vida, un hábito? ¿Ese hábito le agrada al Señor? Voy a escuchar música. Pregúntate, ¿le agrada al Señor esa música? Voy a ver este programa de televisión o esta película, este show. Pregúntate, ¿le agrada al Señor? Y si no, cambiarlo, salirse, dejarlo. Van a celebrar una fecha hoy, mucha gente. Pregúntate, ¿le agrada al Señor? Verso 11 lo dice. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Mi predicación no va a ser muy popular, yo sé, pero ¿qué estoy haciendo hoy? Reprendiendo esas obras de las tinieblas. Yo podría ser como muchos pastores que hay por ahí. Yo sé que hay pastores por ahí que sí hacen mucho de esto y lo camuflan de una actividad, de una festividad del otoño y una festividad de esto y de lo otro, y en fin, yo choco con eso. Aún los hermanos aquí al frente de la iglesia americana, ellos van a tener una actividad esta noche relacionada con eso. No le llaman el Halloween, pero tienen una actividad en la cual van a ver toda clase de gente viniendo vestidos hasta de fantasmas. Y me preguntaron el otro día, pastor, ¿ustedes van a participar? Yo le dije, no creo que vamos a participar. Respetamos esa posición de ellos, pero no la compartimos, que es diferente. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Ahí Pablo habla de que hay cosas que hasta es mejor no hablarlas, ¿verdad? No sé a qué se refiere Pablo específicamente, pero imagínate, él estaba hablándole a un mundo pagano. Él estaba hablándole a la gente de Éfeso. En Éfeso estaba el templo a la gran diosa Diana. Diana era la diosa más famosa en aquella época. Le vendían a la gente templecillos en miniatura de la gran diosa Diana. Y venía la gente de todas partes de Asia, venían a Éfeso para celebrar culto a la diosa Diana. Entonces imagínate, cuando Pablo le dice a los cristianos que se convertían en Éfeso, no hagan lo que ellos hacen, ni siquiera hables de lo que ellos hacen en secreto. Porque en la cultura de aquella época, el culto era no solamente ofrecer un animalito, una paloma o qué sé yo, eso hasta los judíos lo hacían. No, el culto era ofrecer a veces a los niños. El culto también envolvía la promiscuidad sexual, envolvía muchas cosas. Por eso Pablo dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hoy día habrá mucha gente que simplemente le dirá a los niños, vayan busquen candies, confites, dulces por ahí. Pero habrá también mucha gente, seguidores del mal, que hoy también van a estar haciendo cosas en secreto, que no están bien. Y se van a aprovechar de esa oportunidad que hay hoy. Me acuerdo de una ocasión que leí de una anécdota que contó un predicador muy conocido, Luis Palau, que él contó que una vez él iba viajando en un avión y vio que había un grupo de mujeres todas vestidas muy parecido, todas de negro y vestidas muy parecido también. Y él le dio curiosidad y le preguntó a la aeromoza, ¿qué es ese grupo? ¿Qué representan ellos? Ellas van a una convención de brujas que va a haber en cierto país allá en Sudamérica. Iban para allá. Van a una convención en esta fecha, precisamente. Lo aprovechan. Mi hijo Jonathan me mencionó el otro día de que él leyó una advertencia que dieron también de cuidar sus mascotas.
porque raro, dirán algunos, pero en esta época, en una noche como hoy, se desaparecen muchas mascotas, especialmente los gatos, se desaparecen. Casualidad, ¿no? Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué es lo que desenmascara todo eso? La luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando se enseña la palabra de Dios como palabra de luz, se va a desenmascarar todo eso que no es de Dios. Por lo cual dice, verso 14, con ese verso quiero concluir, despiértate, aleluya, te lo digo a ti y a cualquiera que me escuche después esta grabación, despiértate, tú que duermes. ¿A qué se refiere? A que hay gente dormida a estas cosas, que hay gente que no está consciente de estas cosas, que cree que es un juego. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Ahí no dice celebra a los muertos, ¿verdad que no dice eso? Dice levántate de los muertos más bien. Nosotros celebramos vida, no muerte. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que buscamos como iglesia, que nos alumbre Cristo y alumbrar a otros con el mensaje de Cristo también. Él fue el que dijo en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo, tú y yo, vos y yo, y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos toca ser luz, no seguir las tinieblas, no jugar con las tinieblas. Somos luz, usted y yo. Y qué mejor que la declaración misma de Jesús. Juan 8:12, ¿lo sabes de memoria? Ese es un versículo que debemos saber de memoria para citárselo al enemigo de vez en cuando. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras de autoridad de nuestro Salvador. Este es uno de esos famosos yo soy. Hay varios yo soy en el Nuevo Testamento donde Jesús afirma quién es Él. Jesús no se esconde, no, Jesús no es anónimo, Jesús es bien claro de quién es Él, lo afirma. Yo soy. Y en este caso dice yo soy la luz del mundo. Yo no me mezclo con las tinieblas nada tienen conmigo. Él dijo una vez, el príncipe de este mundo está ahora temporalmente en control y él nada tiene que ver conmigo. El príncipe de este mundo le ofreció tentaciones de poder, de autoridad, de esto, de lo otro, y él las rechazó todas. Nada tiene que ver conmigo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿a quién seguimos? ¿A Jesús? ¿O a tradiciones y fiestas y actividades que se salen de lo que es la luz? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. A ti, Señor, hemos proclamado como la luz. Habla al corazón de alguien que lo necesita hoy para que abra sus ojos espirituales. Trata con alguien, Señor, que tal vez hasta hoy estaba indecisa o indeciso de su caminar contigo. Habla con alguien, Señor, que no ha entendido que hay que tomar decisiones firmes en cuanto a lo que es del mundo y lo que es tuyo, lo que es santo, lo que es profano. Habla con alguien hoy, Señor, que no ha entendido que se tiene que ser de la luz, no de las tinieblas, en todas las áreas de la vida. Permite que esta palabra tuya hoy penetre en cada hogar, en cada familia que ha escuchado esta palabra. Aquí en Casa del Rey, los que estamos aquí, afirmamos que tú eres la luz. Y declaramos, porque tu palabra lo declara, que queremos, Señor, ser sal también y luz tuya, alumbrar para ti, en esta noche y siempre.
ser testigos de quién eres tú, Señor. Permite que lo seamos en nuestra manera de vivir, pero también en nuestras convicciones al hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y recuerde usted que nos ha seguido a través de las redes sociales. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, escríbame. Pastor José Abdiel Matamoros, quiero servirle y ayudarle en su crecimiento espiritual. Estamos aquí en Apopka, al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road. Esa es la calle donde estamos ubicados. Bienvenido, bienvenida. O síganos a través de este medio. De nuevo el próximo domingo, 10:45 de la mañana. Dios te bendiga abundantemente.